la producción de cocaína y el Perú es el segundo mayor productor de cocaína en el mundo. Tenemos algunos cuadros para ver, vea usted, fíjese, ahí está, países productores de hoja de coca en el mundo, el cultivo de coca en miles de hectáreas. Está Colombia a la cabeza con 230.000, el 65% lo tiene Colombia y seguimos nosotros, ¿no? Con el 27% y en tercer lugar Bolivia con 8%. Ahí estamos nosotros ocupando este segundo lugar y salen de esos tres países andinos principalmente. ¿Y a dónde se van? Fíjese, ¿a dónde se traslada? A Norteamérica. Principalmente el 28% va al mercado norteamericano, a Europa el 24%, muy peleado. Luego en Latinoamérica, el Caribe, aquí también se queda alguna distribución de algunos países, 22%. Asia, 12% y África, fíjese, con 10%. Ya Oceanía, ya apenas un 4%. Así se distribuye, de aquí sale principalmente y se distribuye a estos países, a esos continentes. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, es nuestro invitado esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Por qué estamos en segundo lugar? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que tenemos años en el segundo lugar, no es una novedad. Lo que ha ocurrido es que después de la pandemia, en general, tanto en Colombia como en el Perú y en menor medida en Bolivia, la producción de cultivos de hoja de coca se disparó. Mientras el resto de la economía andaba un poco a marchas forzadas, la economía agrícola siguió produciendo alimentos para la gente que estaba en las ciudades y con ello también siguieron produciendo hojas de coca. Y eso con todo el resto de las economías ilegales, no solamente el narcotráfico, lo mismo con la minería, etcétera, ¿no? Eso lo haremos después, pero eso es un factor. Lo otro es que hay una asociación muy interesante con el tipo de régimen político. Y en el caso específico de Perú, cuando asume Pedro Castillo, parte de sus promesas de campaña que se pusieron en práctica fue cesar la erradicación. Entonces, si incrementa la producción y yo dejo la erradicación, entonces obviamente se agranda la posibilidad y la cantidad de hectáreas sembradas. Pasamos de 60.000 a 93.000, según los cálculos de Devida. Las proyecciones que hemos hecho nosotros estamos por encima de los 109.000. 209.000. 109.000. Porque hay zonas que considero que no han sido del todo bien registradas, sobre todo aquellas que están en Loreto, en la zona de Mariscal Castilla. Ahí está justamente Pedro Castillo, fíjese, en campaña con los cocaleros. Claro, ¿no? Y además hay obviamente una serie de congresistas que lo apoyaron, ¿no? Y que fueron parte de su apoyo, de la gente que estuvo proponiendo el cese de la erradicación. Se lo propuso, claro, directamente, ¿no? Y hay congresistas activos, ¿no? Y sin ir muy lejos también, aquí en Bolivia, lo que quiero decir es que la inestabilidad política e institucional de los países nuestros también ayudan a que estas cosas se produzcan. Y que se incremente el sembrío. Y sin duda, esto está relacionado con el intercambio comercial. Me refiero a que a mayor cantidad de consumo, que es lo que se ha incrementado en el mundo, que fue el cuadro mostrado, obviamente esa demanda tiene que verse satisfecha con una oferta. Y esta oferta crece en países como Bolivia, que tiene una crisis institucional muy fuerte, en donde aparentemente esto viene de alguna forma siendo promovido por gente que está muy cercana a Evo Morales, que por cierto es un dirigente cocalero. En el caso de Perú tenemos estas complejidades nuestras en la política, sin olvidar que aún hay congresistas que propusieron la no erradicación y que la erradicación en Perú se ha debilitado muchísimo y el sembrío se ha incrementado. Y en el caso de Colombia, pues este proceso de la negociación por la pacificación con las FARC han traído que los remanentes estén muy fuertemente, de alguna forma con Petro que mira a un costado, también metidos en los negocios de minería ilegal y de narcotráfico. Claro, y son estas mismas organizaciones las que financian la producción de cultivos de hoja de coca y la producción. Y de minería también, porque hay una relación muy interesante entre minería y narcotráfico. ¿Y terrorismo? En el caso específico del Perú, sí. En el caso de Colombia son remanentes. O sea, vamos a ver, ya la parte política, los remanentes de la FARC se olvidaron de sus principios, como se han olvidado sus principios los remanentes de Sendero. La mitad de la producción, hablando en cifras redondas, proviene del BRAM, y el BRAM está controlado por los remanentes de Sendero, que son los que dan la protección
a los productores de cocaína, de coca y luego de cocaína, que sale a través de las pistas de aterrizaje clandestinas que están en buena parte de nuestro país y en vuelos que se van hacia Brasil o hacia Bolivia. Por cierto, Brasil ha incrementado el número de consumidores de una manera también. Brasil. Hay mucho consumo de cocaína en Brasil. Entonces hay un mercado muy cercano, ¿no?, que también se tiene que ser abastecido por la cocaína de los países andinos. Pero eso se van por avioneta principalmente, pero el grueso de la cocaína sale por mar. Por barco, claro que sí. Y se van a Estados Unidos, a Norteamérica, a Europa principalmente. Sí, han sido los centros, digamos, de consumo tradicionales han sido Estados Unidos, Norteamérica y Europa. Pero esto ya se ha diversificado justamente hasta en Oceanía, luego tenemos todo lo que es Asia, África, África del Sur, ¿no? Muchísimo, inclusive en zonas también del Medio Oriente, ¿no?, tipo Jordania, Kuwait, donde también la coca se ha convertido en un producto de consumo exquisito, con precios altísimos por kilo de cocaína. Claro, ante la mayor demanda, mayor oferta, o sea, están produciendo claro, y esto se facilita porque si uno mira las zonas de consumo, donde las drogas cocaínicas son el cuarto, porque se consume más marihuana en el mundo, luego hay anfetaminas y hay productos de los opiáceos, pero ahí está también la cocaína como una gran demanda de más de 20 millones en principio de consumidores a nivel mundial, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora, este informe que nos coloca en el segundo lugar lo hace una oficina de la ONU y que dice que también que este hecho del narcotráfico... Al 2022. Sí. Efectivamente, pero que la tendencia va a seguir incrementando. Sí. Y que eso alienta también la violencia entre las mismas organizaciones criminales, bueno, y pone como ejemplo Ecuador. Exactamente, pone como ejemplo Ecuador. Ecuador, lo que pasa es que en Ecuador hay una pugna muy importante y aquí hay que mirarlo esto muy de cerca porque Ecuador estaba ajeno al tema de la exportación de cocaína y cuando, bueno, viene el proceso de paz, viene la correlación de fuerzas en Colombia que tuvieron, bueno, un recorrido especial, Ecuador, que venía un poco bajo una política de puertas abiertas, con el gobierno de Correa, permitió el ingreso de una serie de organizaciones y de personas que se fueron consolidando porque les interesaba mucho la costa ecuatoriana para poder manejar los puertos ecuatorianos. Y me refiero básicamente a los cárteles mexicanos, que son los que abastecen Norteamérica. De acá se ha producido, y obviamente la frontera ecuatoriano-colombiana fue el escenario central para la exportación de cocaína colombiana, que nos duplican en cantidad de sembríos de coca, que es el primer lugar, y a través de eso se producía la exportación de cocaína. Todo iba muy bien hasta que la guerra en México, entre los carteles mexicanos, Jalisco y Sinaloa, se trasladó a Ecuador, que era la zona donde tenían que disputar el acopio y la distribución de cocaína. Ahí se traslada y vienen las alianzas con los grupos que se encuentran en cárcel, los Lobos, los Tiguerones, los Choneros, en fin, una serie de organizaciones que son los que empezaron a aliarse con estos, que además ya han entrado también al Perú. El Perú, sí. Y en el caso nuestro, tenemos un sistema más de microdistribución, de pequeñas agrupaciones familiares, que son las que producen y se distribuyen. Hay un arreglo distinto. Aquí no han entrado los cárteles como han entrado en Ecuador. Pero vamos a ver qué pasa ahora que tenemos Chancay, muy pronto, que va a ser un megapuerto y en donde obviamente esto se puede ver afectado con lo que se conoce en los medios policiales como preñar contenedores, ¿no? Claro, porque además llegar al otro lado del mundo va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido. Llegar, y en mercados como Asia, África, suenan más atractivos por lo que nos está diciendo, están incrementando. Y sí, porque además el valor del kilo de cocaína es superior al de Europa. Claro, y Europa ya era atractivo por eso. Ya era atractivo, así es. Muy bien. Gracias, señor Valdés, por habernos acompañado esta noche. Muy amable por haber estado aquí. A ver, necesitamos una política, sin duda, de erradicación para poder frenar esto. Vamos a hacer una pausa.